Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Luis Polo y vamos a tocar un tema muy interesante que he titulado Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo según Primera de Juan capítulo 1 verso 3. El versículo dice de la siguiente manera: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los amigos trinitarios creen que para tener comunión real y personal con el Padre y con el Hijo, según Primera de Juan capítulo 1 verso 3, el Padre y el Hijo deben ser dos personas distintas y divinas. ¿Será esto cierto? ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido a tu canal Verdades de la Biblia con Luis Polo. Para comenzar este estudio, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Según Deuteronomio, capítulo 32, verso 6, Jehová es el Padre del pueblo judío, porque Jehová es el creador, hacedor y formador del pueblo judío. Según la Trinidad, la persona divina del Padre, la persona divina del Hijo y la persona divina del Espíritu Santo en el ser de Dios son co-creadores y co-hacedores del pueblo judío. Por lo tanto, las tres personas divinas de la Trinidad deben ser consideradas a la luz de Deuteronomio 32:6, padres del pueblo judío. La razón por la cual la primera persona de la Trinidad es padre de los judíos según Deuteronomio 32:6, es la misma razón por medio de la cual la segunda y la tercera persona de la Trinidad también deben ser consideradas padres del pueblo judío. Isaías 63, verso 16 dice: Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Para los judíos, según Isaías 63, 16, Jehová es su Padre. Si en Jehová existen las tres personas divinas de la Trinidad, entonces cada persona de la Trinidad es padre del pueblo judío. Isaías 64, verso 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Según Isaías 64, 8, Jehová es el Padre de los judíos porque es su formador y creador. Concluimos que la primera persona de la Trinidad
es Padre de los judíos según Isaías 64:8 y Deuteronomio 32:6, porque es su creador, hacedor y formador. Y estas son las mismas razones por la cual la segunda y la tercera persona de la Trinidad también deben ser consideradas como padres del pueblo judío. La única razón bíblica por la cual la segunda persona divina de la Trinidad y la tercera persona divina de la Trinidad no sean consideradas como padres del pueblo judío es que ellos no hayan creado al pueblo judío, no sean hacedores ni formadores del pueblo judío. Malaquías capítulo 2 verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Una vez más, la Biblia nos enseña que Jehová es el Padre del pueblo judío. Y si en Jehová existen las tres personas divinas, según la Trinidad, entonces las tres personas divinas son co-creadores, son cohacedores del pueblo judío, mostrándonos con esto que la primera persona divina de la Trinidad es Padre de los judíos. La segunda persona de la Trinidad es Padre de los judíos. Y la tercera persona de la Trinidad también es Padre de los judíos. Vamos a pensar que la segunda persona de la Trinidad, quien para la Trinidad es el Dios Hijo, siendo creador, hacedor y formador de los judíos, se hace un judío sin dejar de ser Dios. El Dios Hijo, siendo la segunda persona de la Trinidad, es Padre de los judíos porque es su creador, hacedor y formador, según Deuteronomio capítulo 32 verso 6, Isaías 64 verso 8 y Malaquías capítulo 2 verso 10. Esta segunda persona de la Trinidad, la cual según la Trinidad es el Dios Hijo, siendo creador, hacedor y formador del pueblo judío, se manifestó en carne, haciéndose un verdadero judío, y como hombre llegó a ser hermano de los judíos. La segunda persona divina de la Trinidad, siendo Padre de los judíos por ser su creador y hacedor, llegó a ser hermano de los judíos como un verdadero hombre, sin dejar de ser Padre de los judíos como su creador. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, siendo un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, manifestó que los judíos eran sus hermanos. Hebreos capítulo 2 verso 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Jesús, como un judío y hermano de los demás judíos, era un adorador. Por eso Jesús, como judío que era y hermano de los judíos, dice en medio de la congregación, te alabaré. Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es Jesús Padre de los judíos por ser su creador, formador y hacedor, según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías capítulo 2, verso 10? La respuesta es un sí. Jesús es Padre de los judíos porque es su creador, formador y hacedor, según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías 2:10. También podríamos preguntarnos, ¿es Jesús hermano de los judíos como un verdadero hombre nacido de una mujer judía, según Juan 20:17 y Hebreo capítulo 2, verso 11 y 12? La respuesta es un sí. Jesús es hermano de los judíos como un hombre judío quien nació de una mujer judía, y vemos que Jesús es Padre de los judíos por ser creador de los judíos y es hermano de los judíos porque se manifestó en un hombre judío nacido de una mujer judía. Jesús, siendo un verdadero hombre, sin dejar de ser Dios, manifestó que los judíos eran sus hermanos, y al mismo tiempo Jesús, como el Dios creador, formador y hacedor de los judíos, es Padre de los judíos. La persona de Jesús, según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías 2:10, es Padre de los judíos y al mismo tiempo es hermano de los judíos como un verdadero hombre nacido de una mujer judía, según Juan 20:17 y Hebreo capítulo 2, verso 11 y 12. También podríamos preguntarnos, ¿cómo la misma persona puede ser padre de los judíos, según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías 2:10, y al mismo tiempo la misma persona ser hermano de los judíos, según Juan 20:17 y Hebreo capítulo 2, verso 11 y 12? Ahora, la misma persona de Jesús puede ser padre de los judíos porque como Dios es creador de los judíos y al mismo tiempo puede ser hermano de los judíos porque Jesús como hombre nació de una mujer judía sin dejar de ser el Dios y Padre de los judíos. Si usted observa, aún creyendo en la Trinidad, debemos aceptar que la segunda persona divina de la Trinidad es Padre y hermano de los judíos al mismo tiempo. La persona de Jesús es creador de los judíos y al mismo tiempo se hizo un judío. Jesús, siendo Padre de los judíos como su creador, se hizo hermano de los judíos como un verdadero hombre sin dejar de ser su creador. Tomemos
a los apóstoles como ejemplo, siendo que ellos eran judíos. Los apóstoles estaban con su padre y con su hermano en la persona de Jesús. Según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías 2:10, Jesús es padre de sus apóstoles, quienes son judíos, siendo Jesús el creador y hacedor de los judíos. Pero al mismo tiempo, la persona de Jesús es hermano de los apóstoles, porque Jesús es un judío como lo son ellos. De tal manera, los apóstoles tendrían una relación con su padre y con su hermano en la misma persona de Jesucristo. Pero la relación entre los apóstoles y la persona de Jesús como su hermano, según la carne, no es la misma relación que la relación entre los apóstoles y la misma persona de Jesús como su Padre y Creador. Por lo anterior, la relación de los apóstoles sería con su Padre y con su hermano en la persona de Jesús. La persona de Jesús, como una persona humana, gozaba de todos los atributos que posee una persona humana. Y como una persona humana que era, tenía una relación con los apóstoles como sus hermanos. Al mismo tiempo, la misma persona de Jesús, como una persona divina, quien gozaba de todas las propiedades divinas como Dios, y como una persona divina que era, tenía una relación con los apóstoles, quienes serían sus hijos, ¿verdad? Porque Jesús es una persona divina, quien es el creador y hacedor de los judíos. Por lo tanto, la relación de los apóstoles no solo es con su padre, tampoco puede ser solo con su hermano. La relación de los apóstoles es con su padre y con su hermano en la persona de Jesús. Jesús, siendo judío, nacido de una mujer judía y hermano de los judíos según la carne, tiene a Dios como su Padre, como también lo tienen los judíos, siendo Jesús al mismo tiempo el único Dios. Con este ejemplo que he presentado de los apóstoles y su relación en la persona de Jesús, podemos fácilmente explicar Primera de Juan capítulo 1, verso 3. La Biblia nos enseña que el Padre, siendo el creador, formador y hacedor de los judíos, según Deuteronomio 32:6, Isaías 64:8 y Malaquías 2:10, se manifestó en carne, haciéndose un hombre judío, nacido de una mujer judía, entendiendo que todo lo que nace por ser engendrado es hijo. De tal manera, Dios el Padre se manifestó en un hijo nacido de una mujer, quien como hijo, según la carne, llegó a ser hermano de los judíos, sin dejar de ser el padre de los judíos, como creador y hacedor de los judíos. De tal manera, nuestra relación es con el Padre y con el Hijo en la persona de Jesús, quien es Dios y al mismo tiempo es hombre, teniendo dos naturalezas en la misma persona. Cuando el apóstol Juan, en su primera carta universal, dijo que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo, nunca el apóstol pensó en dos personas como lo cree la Trinidad. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la relación que tenemos con el Padre y con el Hijo según las mismas palabras del apóstol Juan? Observe algunos versículos que están en la misma carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Observe que nosotros pecamos solo contra el Padre, según Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, siendo el Padre el único Dios. Pero tenemos un abogado, el cual es nuestro hermano, como un verdadero hombre, según Timoteo 2:5. En este sentido, mi comunión es con mi Padre y con mi hermano como un verdadero hombre, el cual es el Hijo de Dios. De tal manera, mi relación no solo es con el Padre, sino también con el Hijo. De la misma manera que los apóstoles, siendo judíos, tenían una relación con Jesús, siendo su Padre como su creador y hacedor, según Deuteronomio 32, verso 6, Isaías 64, verso 8 y Malaquías 2:10. Y al mismo tiempo una relación con la misma persona de Jesús como su hermano, siendo un hombre judío, según Juan capítulo 20, verso 17 y Hebreo capítulo 2, verso 11 y 12. Sigamos leyendo el contexto de la carta universal del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo según Primera de Juan 2:22? Es quien niega que el Hijo sea el Cristo, es decir, aquel que niega que el Hijo es el Mesías o el ungido, como un verdadero hombre nacido de una mujer judía. Según la Biblia, el anticristo es aquel que niega al Padre, quien es Dios, y al Hijo, quien es el Mesías, como un verdadero hombre. Y es en este sentido que tenemos comunión con el Padre y el Hijo en la persona de Jesús. De tal manera, según Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Cómo debemos confesar al Hijo según Primera de Juan 2:22? Que el Hijo es el Cristo o el ungido como un verdadero hombre. Sigamos leyendo el contexto de la carta del apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan en este versículo explica que el mundo no conoció al Padre.
Y de esta manera debemos entender Juan 1:10, cuando dice que Dios estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El apóstol Juan presenta al Padre manifestado en un hombre nacido de una mujer judía. La persona divina del Padre se hizo una persona humana, nacido de una mujer judía, sin dejar de ser la persona divina que siempre ha sido. Entendiendo también que todo lo que nace es hijo. Por tal motivo, vemos que el Padre estaba en el Hijo, reconciliando consigo mismo al mundo, según la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Llegando nosotros a tener una verdadera comunión con el Padre y con nuestro hermano, quien es el Hijo de Dios, como un verdadero hombre en la persona de Jesucristo. El Hijo apareció cuando el Padre se hizo un hombre nacido de una mujer judía, y como hombre llegó a ser nuestro hermano sin dejar de ser nuestro Padre. Y si es nuestro hermano según la carne, entonces según la carne es el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios mismo. En consecuencia, nuestra relación es con el Padre y el Hijo en la persona de Jesucristo. El Hijo apareció cuando el Padre se hizo un hombre nacido de una mujer judía, y como hombre llegó a ser nuestro hermano sin dejar de ser nuestro Padre. Y si Jesucristo es nuestro hermano, ¿verdad? Según la carne, entonces Jesucristo según la carne también es Hijo de Dios. Esto sin que Jesucristo deje de ser el único Dios. Ahora observe lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No podemos ser herederos si no hay una relación filial con nuestro Padre. Y no podemos ser coherederos si no hay una relación filial con nuestro hermano. Yo soy heredero por ser hijo y soy coheredero por ser hermano. Solo podemos ser herederos en relación a nuestro Padre, quien es el único Dios. Y solo podemos ser coherederos en relación a nuestro hermano, el cual es Cristo, según la carne, siendo Cristo el ungido de Dios, sin dejar de ser Dios. Para terminar, vamos a leer Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos darnos cuenta que hay un solo Dios, el cual es el Padre. Y también hay un mediador, el cual es Jesucristo hombre. Si el Padre es el solo Dios, según Timoteo 2:5, y Dios se manifestó en carne, según Timoteo 3:16, que Dios se manifestó en carne, cuando la Biblia dice en Timoteo 2:5 que el Padre es el solo Dios. Y en Timoteo 1:17 dice que el Padre es el único y sabio Dios. Es obvio que fue el Padre quien se manifestó en carne o se manifestó en un hombre.
Esta manifestación del Padre, siendo el solo y único Dios, como un hombre es identificado como mediador en su condición de un verdadero hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el solo y único Dios. De tal manera, el solo Dios y el mediador son la misma persona. Por consecuencia, nosotros tenemos comunión con el Padre como el solo y único Dios que es, según Timoteo 1:17 y Timoteo 2:5. Y al mismo tiempo tenemos comunión con el mediador, quien es Jesucristo hombre, quien como hombre es nuestro hermano, y al mismo tiempo como hombre es el Hijo de Dios. Y esta relación con el Padre y con el Hijo, según Primera de Juan 1:3, lo tenemos en la persona de Jesucristo. Si este video fue de bendición, ayúdanos y regálanos un like para que este canal siga creciendo. También te invito a que te suscribas y a que nos ayudes a compartir este video, este enlace en tu Facebook, para que muchos hermanos y amigos puedan ver este estudio y sean edificados y bendecidos con este estudio. También te invitamos a que le des clic en la campanita para que estés informado de los próximos estudios. Y déjanos tu comentario. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Con el libro El bautismo del Espíritu Santo, una necesidad indispensable, tienes a tu disposición un manual de la doctrina bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Y estoy seguro que será una herramienta muy útil en las manos de pastores, maestros y obreros de la última hora. Cuando usted termine de leer este libro titulado El bautismo del Espíritu Santo, una necesidad indispensable, usted sentirá la convicción que en el siglo XXI tenemos una fe igualmente preciosa a la que tuvo la Iglesia Apostólica primitiva. En la descripción de este video podrás ver los capítulos que se desarrollan en este libro, el cual es una valiosa herramienta que ningún amante de la Biblia y de la llenura del Espíritu Santo puede dejar de tenerlo. Este libro, El bautismo del Espíritu Santo, una necesidad indispensable, fue revisado y aprobado por el reverendo Joaquín Emilio Jiménez Patiño, actual vicepresidente de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, quien es un gran maestro de las Santas Escrituras. Santo. Si deseas adquirir este valioso libro, que será en tus manos una gran bendición, si deseas adquirir este valioso libro, escríbeme a mi WhatsApp más 57 315 845 2211. Para los que viven en los Estados Unidos, debes marcar 011 57 315 845 2211. No te lo pierdas. Será una tremenda bendición en tus manos. Dios te bendiga.